Parte 1. Pocas verdades resuenan con la profundidad del alma humana como el amor, el compromiso y, lamentablemente, el dolor de la separación. Dentro de los muros de nuestras iglesias y en los rincones más íntimos de nuestros corazones, pocos temas suscitan tanto silencio, división o agonía como el divorcio y el nuevo matrimonio. Algunos púlpitos rehúyen hablar de ello, quizás por miedo a la controversia, otros tuercen la verdad para que encaje con las normas modernas. Mientras tanto, personas reales quedan en un limbo, cargando culpas por un nuevo matrimonio o inseguras de si les está permitido amar de nuevo. Pero detrás de cada documento legal y cada promesa rota, se esconde una pregunta más profunda. ¿Qué dice Dios sobre el pacto? Y cuando un pacto se rompe, ¿realmente se rompe para siempre? Jesús habló audazmente sobre el divorcio. Pablo ofreció advertencias e instrucciones que muchos nunca han escuchado enseñar. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela a un Dios que se toma el matrimonio más en serio de lo que nosotros lo hacemos, y que también redime más profundamente de lo que imaginamos. Si estás leyendo esto, es probable que tu corazón esté apesadumbrado, tal vez tu pasado te atormenta, o quizás simplemente anhelas la verdad real, no meros subterfugios. Es precisamente eso lo que buscamos desentrañar en estas líneas. Una vez que escuchamos a Jesús decir, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, surge una pregunta natural y apremiante. ¿Por qué permitió Dios el divorcio en absoluto? Esta no es una pregunta moderna, ni una escapatoria cultural. Es una cuestión ancestral, la misma que los fariseos le plantearon a Jesús hace 2000 años. Y es la misma pregunta con la que muchos creyentes luchan en silencio hoy. Porque si el matrimonio es sagrado, ¿por qué Moisés, siervo del propio Dios, creó una ley que permitía su fin? ¿Cambió Dios de opinión? ¿O hay algo que hemos malinterpretado desde el principio? Para responder a eso, debemos remontarnos no a Mateo o Marcos, sino a Deuteronomio 24, a un pergamino cubierto de polvo, un rincón silencioso de la Torá, una ley que nunca fue parte del ideal de Dios, sino que fue dada para contener el caos en una nación cuyos corazones ya habían comenzado a endurecerse. Comienza así: si un hombre se casa con una mujer que le resulta desagradable porque encuentra en ella algo indecente, y le escribe una carta de divorcio. Justo ahí, en esa frase, carta de divorcio, la historia da un giro, no porque Dios aprobara de repente el divorcio, sino porque Israel ya había empezado a caminar en rebelión. Imaginen el escenario. Para cuando Moisés da este mandamiento, el pueblo de Israel no está en el Edén. Están en el desierto, y su cultura, ya influenciada por Egipto y rodeada de naciones paganas, había comenzado a imitar el trato mundano hacia las mujeres y el matrimonio. Los maridos desechaban a sus esposas por quejas menores, dejándolas vulnerables, desprotegidas, avergonzadas. No había honor, ni permanencia, ni justicia. Y así, Dios intervino, no para bendecir el divorcio, sino para limitar el daño, para establecer un límite en medio de la rebelión del pueblo. La carta de divorcio no era una autorización divina, sino una protección divina para la mujer. Probaba que había sido despedida legalmente, no por adulterio, que según la ley habría significado la muerte, sino por agravios menores. La liberaba de ser acusada falsamente. Le daba la oportunidad de volverse a casar y sobrevivir en un mundo donde las mujeres sin maridos estaban social y económicamente desamparadas. En otras palabras, la ley en Deuteronomio no trataba de permiso, sino de protección, no sobre lo que Dios quería, sino sobre lo que toleraba con misericordia. Pero no pasemos por alto esto. Incluso dentro de este pasaje hay una restricción clara. Si esa mujer se casaba de nuevo y su segundo marido moría o se divorciaba de ella, el primer marido tenía prohibido volver a tomarla. ¿Por qué? Porque Dios seguía señalando la permanencia del pacto. Incluso cuando los corazones humanos intentaban torcerlo, les estaba enseñando que el pacto no es desechable. La dureza del corazón humano, entonces como ahora, era la raíz del problema, no la voluntad divina. Es un lamento silencioso en el corazón de Dios, que ve cómo sus hijos, en lugar de abrazar el ideal, se aferran a las excepciones. Y sin embargo, siglos después, cuando los fariseos le plantean esta ley a Jesús, esperando que afirmara su interpretación, Él los mira a los ojos y dice algo devastador. Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres.
Dureza, no rectitud, no claridad, dureza. Jesús no invalida a Moisés, pero replantea la conversación por completo. Él está diciendo, ¿creéis que esto era el ideal de Dios? No, esto era control divino de daños. Pedisteis una laguna, Dios os dio una valla, pero esa valla no era su sueño para vosotros. La verdadera tragedia es que seguimos haciendo la misma pregunta con los mismos motivos. ¿Puedo irme? ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Qué cuenta como motivos válidos? ¿Cuál es el mínimo que necesito para seguir casado o el dolor máximo que puedo soportar antes de ser libre para marcharme? Todas estas preguntas revelan el mismo problema que Jesús enfrentó en los fariseos. Un corazón que anhela justificación más que transformación. Pero, ¿podemos ser honestos? A veces esa dureza no proviene de la rebelión, sino del dolor. Los matrimonios de hoy no terminan por cenas quemadas o dotes perdidas. Terminan por traición, trauma, adicción, negligencia emocional o años silenciosos de alejamiento. Y en esas trincheras modernas, la gente clama a Dios, no como rebeldes, sino como los quebrantados, los traicionados, aquellos que quieren creer en el pacto, pero se preguntan si Dios sigue pidiendo lo imposible. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Miramos cómo Jesús sostuvo la ley en una mano y la misericordia en la otra. Cuando habló del divorcio, siempre se remitió a Génesis, no a Deuteronomio. Desde el principio no fue así, dijo. Porque para Jesús, el estándar nunca fue el pergamino, fue el jardín, un hombre, una mujer, un pacto, desnudos y sin vergüenza. Ese fue el diseño original. La ley, entonces, fue una concesión, una forma de contener las aguas desbordadas del egoísmo y el orgullo humano. Pero Jesús vino a restaurar la visión del Edén, no a expandir la excepción del desierto. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa esto: solo porque algo esté permitido, no significa que sea correcto. Solo porque Dios permitiera el divorcio en las Escrituras, no significa que lo apruebe. Solo porque Moisés lo escribiera en la ley, no significa que Jesús quiera que nos quedemos ahí. La ley puede reconocer tu decisión, pero eso no siempre significa que el cielo la celebre. Este es el pergamino del arrepentimiento, el momento en que la ley tuvo que adaptarse al fracaso humano, no porque Dios se comprometiera, sino porque amaba a un pueblo demasiado roto para cumplir su estándar completo. Les dio algo a lo que aferrarse para que no se destruyeran aún más, pero ese nunca fue el final de la historia, y tampoco es el final de la tuya. Quizás tu corazón se ha endurecido, quizás has estado en cualquiera de los lados del divorcio, marchándote o siendo abandonado. Quizás esperabas que este mensaje te dijera lo que querías oír, que eres libre, que tenías razón, que no fue tu culpa, o tal vez ya has oído suficiente para sentir la profunda punzada de la convicción. De cualquier manera, Dios no ha terminado contigo, porque incluso la ley no fue su última palabra. El mismo Jesús que confrontó a los fariseos es el que se sentó junto a la mujer en el pozo, con 5 maridos a sus espaldas y un 6º hombre con el que no estaba casada, y no la apedreó. Se le reveló, le dio agua viva. ¿Por qué? Porque Dios puede odiar el divorcio, pero no odia a los divorciados, y no avergüenza a los quebrantados. Él los encuentra en el pozo, y les dice la verdad, no para destruirlos, sino para liberarlos. Así, avanzamos. Examinaremos lo que Jesús quiso decir realmente con esas inquietantes palabras. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Analizaremos la llamada cláusula de excepción, en Mateo. Abriremos las cartas de Pablo y contemplaremos la tensión entre justicia y misericordia hasta que veamos el corazón de Dios con mayor claridad. Porque no se trata de defender nuestro pasado, sino de decidir cómo caminamos a partir de ahora. No necesitas cargar con la vergüenza, pero sí necesitas claridad, y ahí es exactamente donde nos dirigimos a continuación. Hemos recorrido la ley de Moisés y hemos visto el pergamino roto, pero Jesús no nos dejó en Deuteronomio. Nos llevó más atrás, antes del pecado, antes de la caída, antes de la dureza del corazón, de vuelta al Edén. Y eso es lo que hace que Mateo 19 sea tan crítico. Porque esta no fue solo una conversación casual, fue una trampa, una emboscada teológica, orquestada por hombres que no buscaban la verdad, sino que intentaban exponer a Jesús como un transgresor de la ley o como un radical. Y hoy, muchos de nosotros todavía abordamos este tema como aquellos fariseos, con un corazón dispuesto a debatir,
pero no a rendirse. Dejen que la escena se desarrolle en su mente. Jesús viajando hacia Jerusalén, enseñando a multitudes que le siguen con esperanza, dolor y preguntas. Y de repente, aparecen los fariseos, abogados religiosos con piedras en los bolsillos, corazones llenos de orgullo, y una pregunta ensayada que creen que lo acorralará. ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Mateo 19:3. En realidad, no preguntaban por la verdad. Preguntaban por los motivos, por cuánto podía salirse con la suya un hombre, por la línea entre la justificación y el pecado. Hacían eco del mismo espíritu legalista que vemos en las iglesias de hoy, aquellos que quieren que las escrituras permitan lo que la cultura ya normaliza. No suplicaban comprensión, buscaban lagunas. Pero Jesús no cayó en la trampa, no empezó enumerando ofensas o analizando términos hebreos. En cambio, habló como solo el autor del matrimonio podía hacerlo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Es asombroso cuando te das cuenta de lo que está haciendo. Jesús no discutió con su código legal, borró sus suposiciones al recordarles el pacto de la creación. Un hombre, una mujer, una carne, un acto de unión divina, no por cultura, no por contrato, sino por Dios. Y luego viene el peso de la afirmación, que no lo separe el hombre. No solo condena el divorcio arbitrario, sino que declara que el matrimonio no es nuestro para desmantelarlo. Cuando Dios une a dos personas, es más que un apego emocional o un acuerdo legal, es una fusión espiritual, un misterio que refleja a Cristo y la Iglesia, un espejo del pacto eterno. Y ningún abogado, ningún juez, ninguna sociedad, ni siquiera el dolor personal, tiene la autoridad para deshacer lo que Dios ha unido. Pero los fariseos, aún aferrados a Moisés, replican, ¿por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús, sereno pero incisivo, dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero desde el principio no fue así. Es entonces cuando pronuncia las palabras que han dividido púlpitos, confundido a teólogos y sacudido matrimonios desde entonces. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. Aquí es donde muchos dejan de leer y empiezan a debatir, porque esas 5 palabras, salvo por causa de fornicación, parecen abrir una puerta que acababa de cerrarse. ¿Es esta la única razón aceptable para el divorcio? ¿Anula esta frase el ideal de Génesis? ¿O está Jesús haciendo algo más profundo aquí? Miremos más de cerca. La palabra griega utilizada es porneia, un término que incluye todas las formas de pecado sexual e inmoralidad. No significa solo adulterio, moicheia. Podría incluir incesto, prostitución, fornicación o, en algunas interpretaciones, incluso engaño prematrimonial. Pero Jesús no usa la palabra griega estándar para adulterio, moicheia, cuando se refiere a la excepción. ¿Por qué? Porque porneia implica algo más fundamental. Sugiere no solo un fracaso dentro del matrimonio, sino una violación del pacto mismo. Algunos eruditos argumentan que porneia apunta a uniones ilegítimas o ilícitas, matrimonios que nunca deberían haber existido en primer lugar según la ley de Dios. Otros creen que se refiere directamente a la infidelidad conyugal. Pero independientemente de la interpretación, una cosa está clara: esto no es un permiso, es un lamento. Jesús no nos da una salida fácil. Él lamenta el nivel de violación que destruiría un pacto tan violentamente que el vínculo espiritual ya está roto antes de que se firmen los papeles. En ese sentido, la cláusula de excepción no es una licencia para el divorcio, es el reconocimiento de un pacto ya desgarrado. La inmoralidad sexual no da permiso para marcharse, declara que uno de los cónyuges ya lo ha hecho, e incluso entonces Jesús nunca ordena por el divorcio, lo permite, con el corazón roto. Pero fíjense en algo más de lo que la Iglesia rara vez habla. Jesús no dice que el nuevo matrimonio después de tal divorcio sea sin pecado, no presenta una lista de control de lo que cuenta y lo que no. Simplemente dice, quien se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Esto es difícil, doloroso, y nos confronta a todos,
porque nos hace preguntar no solo qué se me permite hacer, sino qué ha unido Dios realmente y he separado yo, lo que Él nunca desató. Quizás estás divorciado, quizás te has vuelto a casar, quizás fuiste el infiel, o quizás estás cargando el peso de la decisión de otra persona. Donde quiera que estés, esto no es un juicio, es la verdad, y la libertad nunca viene a través de la negación, sino a través del arrepentimiento. Es por eso que los discípulos, sorprendidos por lo que Jesús acababa de decir, respondieron: si la condición del hombre con su mujer es así, no conviene casarse. Mateo 19:10. Se dieron cuenta de la gravedad. El matrimonio no es algo que se prueba, es algo sobre lo que se hace un pacto, que no se trata de compatibilidad, sino de vocación. Que la visión de Dios para el matrimonio no es el confort, el romance o la supervivencia, sino el reflejo de su amor, su resistencia, su misericordia. Y Jesús no suaviza el golpe. Él está de acuerdo. El matrimonio no es para los casuales, es para aquellos dispuestos a morir a sí mismos, porque todo verdadero pacto tiene un costo. Entonces, ¿dónde te deja esto? Quizás estás de pie entre los escombros de un primer matrimonio, cuestionando si Dios todavía honra el segundo. Quizás fuiste tú quien causó la ruptura y no sabes cómo arrepentirte. O quizás estás soltero y asustado, preguntándote si el pacto es un peso demasiado grande para llevar. Pero aquí está la verdad. Jesús no dijo todo esto para condenarnos, lo dijo para llamarnos de vuelta al Edén, de vuelta al pacto, de vuelta a la fidelidad, no solo en el matrimonio, sino en cada promesa que hacemos ante Dios. Y si respiras, entonces la gracia sigue obrando. Porque el mismo Dios que pronunció estas palabras en un camino polvoriento de Judea, caminaba hacia la cruz para morir por las mismas personas que no las cumplirían. Él no ofrece lagunas, se ofrece a sí mismo. Avanzaremos para explorar el espectro completo de este tema. No solo lo que rompe un matrimonio, sino lo que lo hace sagrado. Lo que Pablo dice a la Iglesia: ¿qué hacer cuando los inocentes son abandonados? ¿Qué esperanza hay para aquellos que ya se han vuelto a casar? Y si el Dios que odia el divorcio todavía construye altares para los quebrantados de corazón, no hemos terminado todavía. La verdad se vuelve más pesada antes de sanar. Pero si sigues aquí, significa que quieres lo real, no una versión moderna del matrimonio, sino la santa. Sigamos adelante. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha empezado a cambiar. Quizás es convicción, quizás es esperanza. Quizás es la sobria realización de que el matrimonio, el verdadero matrimonio, no es algo que poseemos, es algo a lo que rendimos cuentas. Y sin embargo, las preguntas no se detienen con las palabras de Jesús en Mateo 19, solo se profundizan. Porque una vez que te das cuenta de lo que el matrimonio por no por es, te ves obligado a preguntar qué es en realidad. ¿Es solo un documento legal firmado ante testigos? ¿Es un compromiso romántico que hacemos cuando nos sentimos compatibles? ¿O hay algo más, algo sagrado, algo vinculante ante el mismo cielo? En nuestro mundo moderno, el matrimonio a menudo se trata como un contrato, un acuerdo mutuo que puede enmendarse, renovarse o romperse cuando una de las partes falla. Pero las Escrituras nunca usan el lenguaje de contrato, usan el lenguaje de pacto, y eso lo cambia todo. Volvamos a Génesis de nuevo, no a la caída, sino a la formación. Dios mira a Adán y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Hace que caiga en un sueño profundo, saca una costilla y forma una mujer, no del polvo de la tierra como Adán, sino del cuerpo vivo del hombre mismo, carne de su carne, hueso de sus huesos, un ser no creado a su lado, sino de su interior. Y cuando Adán la ve, no la nombra como a los animales, canta: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Génesis 2, 23. Esto no es biología, esto es adoración, esto es lenguaje de pacto. Y luego Dios declara: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. No compañeros de cuarto, no amantes, una sola carne. Aquí en el jardín, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios dio el matrimonio no como una solución a la soledad, sino como una profecía viviente de unión. Y cada matrimonio a partir de ese momento estaba destinado a reflejar esta unión original. Es una unión tan profunda que trasciende lo físico y lo emocional,
alcanzando una dimensión espiritual que pocos logran comprender plenamente. Es un reflejo de la misma unidad divina, un misterio que nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a contemplar el corazón de un Dios que es comunidad. Pero avancemos en el tiempo, porque algo sucedió en la historia que nos da una idea de cuán seriamente Dios trata este vínculo. En Malaquías 2, el último libro del Antiguo Testamento, Dios no se dirige a paganos o ateos. Habla a su propio pueblo y dice algo escalofriante: Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso no hizo él un solo ser, teniendo espíritu de vida? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia piadosa. Guardad pues vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Malaquías 2, 14-16. ¿Captaron eso? Dios dice que estuvo presente en tu boda, no solo observando desde lejos, sino como testigo, un sello, una tercera parte santa en la unión. Cuando hiciste votos ante tu cónyuge, los hiciste ante él, y cuando rompes esa unión sin causa, no solo estás rompiendo una promesa, estás traicionando un pacto. Malaquías no dice que el matrimonio se mantiene unido por la emoción o la legalidad, dice que se mantiene unido por una porción del espíritu. Eso significa que algo invisible y eterno fusiona a dos personas a la vista del cielo, y cuando desgarramos eso, sí, incluso con buenos abogados y razones comprensibles, algo espiritual se rompe. Por eso Dios dice que aborrece el divorcio, no porque odie a las personas divorciadas, no porque no pueda redimir historias rotas, sino porque el divorcio desgarra algo que Él unió personalmente, desfigura la imagen que Él pintó para revelar su propio corazón. Entonces, ¿cuál es esa imagen? Pablo nos da la respuesta en Efesios 5, y es asombrosa en sus implicaciones. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5, 25, 32. El matrimonio, dice Pablo, no es solo compañerismo, hijos o compatibilidad. Es una parábola viviente del pacto de Cristo con nosotros. El esposo refleja a Cristo, la esposa refleja a la Iglesia, el amor, el sacrificio, la fidelidad, el perdón. Todo está destinado a reflejar la búsqueda de Dios por su pueblo. Por eso el pacto importa, por eso romperlo importa. Cuando dos almas se unen bajo la mirada divina, se convierten en un testimonio viviente de la fidelidad inquebrantable de Dios, una pequeña catedral donde se adora su amor. Pausamos aquí. Si alguna vez has sentido el peso de una promesa rota, ya sea la tuya o la de otra persona, ya sabes que esto no es solo teoría teológica, es historia personal. Algunos de ustedes se pararon en altares con manos temblorosas y corazones esperanzados, sin imaginar nunca que llegaría el día en que el vínculo sería puesto a prueba o destrozado. Algunos han tenido que firmar papeles que no querían firmar, algunos se fueron, algunos fueron abandonados, y ahora se preguntan si Dios todavía honra lo que fue o si está dispuesto a bendecir lo que viene. Por eso esta enseñanza es tan importante, porque hasta que no entendamos lo que realmente es el matrimonio, seguiremos tratándolo como una conveniencia en lugar de un pacto. Un pacto es permanente, un pacto requiere sangre, un pacto requiere muerte, la muerte del orgullo, la muerte de la voluntad propia, la muerte de las opciones. En la antigua cultura hebrea, un pacto se hacía mediante el derramamiento de sangre. Los animales se cortaban por la mitad, y las dos partes caminaban entre las piezas, declarando que si alguno rompía el acuerdo, pagaría con su vida. No era casual, no era sentimental, era sagrado. Ahora, apliquen eso al matrimonio. No es de extrañar, entonces, que Jesús sangrara por su novia, que renunciara a sus derechos, dejara su comodidad, llevara su pecado y muriera para que ella pudiera vivir. Este es el tipo de pacto que estábamos hechos para reflejar. Y esta es la razón por la que el divorcio, cuando se toma a la ligera, egoístamente, o por razones ajenas a una verdadera violación del pacto, no es solo una decisión humana, es una rebelión espiritual. Le dice al mundo: esta imagen de Cristo y su Iglesia puede romperse, es condicional, es reversible. Pero Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Y nos llama a reflejar lo mismo. Entonces, ¿dónde nos deja eso?
nos deja en un lugar de sobriedad santa. Nos llama a dejar de preguntar qué se nos permite hacer y empezar a preguntar qué estamos llamados a mostrar. No significa que todo divorcio fue injustificado. No significa que todo nuevo matrimonio esté maldito. Significa que necesitamos empezar a tratar el matrimonio como la profecía que es. Así que cuando Dios dice que aborrece el divorcio, ahora sabes por qué. Porque no se trata de reglas, se trata de un reflejo. Porque el matrimonio no se trata solo de permanecer juntos, se trata de dar testimonio al mundo de un Dios que permanece. Y si eso suena imposible, si ya estás lamentando un pacto roto, o en un segundo matrimonio, necesitas saber algo aún más importante. Los pactos pueden romperse en la tierra, pero el Dios del pacto restaura a las personas. No te deja en pedazos, no borra tu futuro, pero sí te llama a honrar la verdad de este momento en adelante. La siguiente pregunta se vuelve urgente. ¿Qué pasa si yo rompí el pacto pero tenía motivos bíblicos? ¿Hay algún caso en que el divorcio no sea pecado? ¿Qué dijo Pablo sobre el abandono? ¿Qué pasa con el adulterio impenitente? Y si un matrimonio verdaderamente ha muerto, ¿qué entonces? En esto profundizaremos a continuación, porque aunque Dios nunca celebra la separación, no es ciego a la traición. Y en las páginas de las Escrituras, Él ha hablado incluso de esto. Abramos esa puerta con temor, reverencia y esperanza. Parte 2. Cuando te encuentras cara a cara con el peso de un pacto, cuando ves el matrimonio no solo como una promesa humana, sino como una imagen espiritual, es natural hacerse la pregunta que ha atormentado a tantos corazones. Pero ¿qué pasa si ya está roto? ¿Qué pasa si un cónyuge lo traicionó? ¿Qué pasa si el otro se marchó? ¿Qué pasa si el hogar se ha convertido en una zona de guerra y lo único más doloroso que irse es quedarse? Esto ya no es solo teología, es una realidad palpable. Es la mujer que lloraba en silencio en la última fila de la iglesia cada domingo porque sus moretones no eran visibles, pero su alma estaba destrozada. Es el marido que suplicó la reconciliación solo para ser recibido con un frío y silencioso adiós. Es el creyente que se despierta junto a alguien que se burla de su fe, de sus valores y de su Dios. Y en esos momentos, la pregunta no es académica, es desesperada. ¿Se me permite irme? ¿Lo entiende Dios? Dice la Biblia que hay una salida cuando ya no es seguro, ya no es sagrado, ya no es real. Vayamos directamente a las Escrituras, porque Dios no nos dejó sin respuestas, aunque muchos las han citado mal, usado indebidamente o ignorado. Hay dos concesiones bíblicas principales para el divorcio: la inmoralidad sexual y el abandono espiritual. La primera, ya la hemos abordado. En Mateo 19:9, Jesús dijo: «Cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio». La palabra utilizada aquí, porneia, se refiere a cualquier forma de pecado sexual impenitente que rompe el pacto. No es un fallo aislado, no es un momento puntual de dolor y arrepentimiento, sino la negativa a dar marcha atrás, la persistencia en la traición, la profanación continua del lecho matrimonial. En tales casos, Jesús reconoce lo que ya sentimos: el pacto ha sido violentamente desgarrado, la una sola carne ha sido fracturada, la promesa ha sido profanada, y aunque Jesús nunca ordena por el divorcio, lo permite no como un camino fácil, sino como un camino doloroso de justicia. La porneia en este contexto es tan destructiva para la esencia del pacto que su existencia lo desgarra desde dentro, dejando una herida tan profunda que la separación física se convierte en una triste confirmación de una realidad ya establecida. Pero la Escritura no se detiene ahí. En 1 Corintios 7:12-15, Pablo se dirige a los creyentes casados con cónyuges no creyentes. Él escribe: «Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero si el incrédulo se separa, déjalo separarse. En tal caso, el hermano o la hermana no están bajo servidumbre». Esto es crucial. Pablo no habla de infidelidad, sino de abandono. La frase griega, no bajo servidumbre, doulo en griego, que significa esclavizado o encadenado, conlleva la idea de ser desatado, liberado de la obligación, exento de las cadenas del pacto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando un cónyuge no creyente se va física, emocional o espiritualmente, rompe el pacto por deserción. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el cónyuge creyente no está prisionero. Son libres de dejarlos ir, libres de culpa, libres de condenación,
libres. Es un reconocimiento divino de que el abandono, especialmente cuando tiene raíces espirituales, puede ser una ruptura tan profunda como la misma inmoralidad sexual, liberando al creyente de un peso que no debería soportar. Pero aquí es donde las cosas se complican, porque el abandono moderno no siempre se parece a alguien empacando una maleta y cerrando la puerta con un portazo. ¿Qué pasa con el abuso? ¿Qué pasa con el marido que no se va, pero manipula, controla y aterroriza? ¿Qué pasa con la esposa que destruye el espíritu de su marido con cada palabra, menosprecia su fe y viola la confianza sagrada con mentiras y amenazas? ¿Qué pasa con el padre que estalla en ira contra los hijos, o la madre que retiene la intimidad y usa el afecto como arma? ¿Cuentan estos? Seamos claros, la Biblia no dice explícitamente que el abuso sea motivo de divorcio en un versículo singular, pero la Escritura sí habla del corazón de Dios por la justicia, la protección y la liberación. El Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Y Malaquías 2 no solo condena el divorcio, condena la violencia contra el propio cónyuge. La palabra hebrea implica cubrirse con crueldad. Entonces, ¿podemos realmente decir que Dios quiere a sus hijos atrapados en un pacto de tortura? ¿Podemos imaginar honestamente a Jesús de pie en la esquina de una habitación, mientras un cónyuge destruye el alma del otro y susurrando: «Quédate, ¿todavía estás casado a mis ojos?» Ese no es el Jesús que conocemos, y es hora de que dejemos de pedir un texto de prueba y empecemos a preguntar por el corazón de Dios. Si un cónyuge se niega a arrepentirse de un abuso destructivo y persistente emocional, físico, sexual o espiritual, eso no es un matrimonio. Eso es abandono espiritual disfrazado. En tales casos, la separación no es rebelión, es rectitud. El divorcio no es traición, es un límite necesario para la supervivencia y la integridad del alma. Y sin embargo, estas concesiones no eliminan el dolor, no eliminan la tristeza y no eliminan el hecho de que el pacto se rompió, no por elección, sino por la cruda realidad de la traición. Por eso la Escritura nos insta a buscar la reconciliación cuando sea posible, pero nos concede la liberación cuando no lo es. En 1 Corintios 7:10-11, Pablo dice a los casados: a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Pablo no está mandando una espera interminable, está pidiendo sabiduría. Cada situación es diferente, cada pacto tiene una historia, pero es claro, si te alejas sin causa bíblica, permanece soltero o regresa, pero si eres abandonado o traicionado, no estás atado. Por eso debemos tener cuidado de no torcer las Escrituras para satisfacer nuestros sentimientos. La conveniencia no es causa, la frustración no es motivo, el aburrimiento no es justificación. Dios ha hablado, y habla con verdad y misericordia. Para el abandonado por un no creyente, no estás atado. Para el traicionado y desechado por adulterio, no eres culpable. Para el abusado y silenciado, no eres olvidado. Y para aquellos inseguros que buscan claridad en la zona gris, no necesitan navegar estos solos. La siguiente pregunta se vuelve urgente: ¿qué sucede después? ¿Es el nuevo matrimonio siempre un adulterio, o existe un camino para la restauración después de la liberación? Esa es la pregunta que toda alma herida quiere saber. Y ahí es donde vamos a continuación, porque si el pacto está roto, ¿puede el amor construirse de nuevo? Averigüémoslo. Cuando el pacto de alguien se ha roto, cuando ha atravesado los dolorosos pasos de la separación, la traición o el abandono, hay una pregunta que siempre sigue, persistiendo como un eco inquietante: ¿podré amar de nuevo? Esa pregunta no se hace a la ligera. Surge entre lágrimas silenciosas a altas horas de la noche. Surge cuando la soledad se hunde más profundamente que las palabras. Cuando los recuerdos de lo que fue se niegan a desvanecerse, y cuando ves a otras personas construir nuevos hogares, mientras te preguntas si Dios ha puesto el tuyo bajo llave permanente. Y para muchos cristianos, el miedo es aún más profundo. Si vuelvo a amar, ¿será pecado? Una cosa es sobrevivir al divorcio, otra es afrontar el aterrador pensamiento de que, si sigues adelante, si alguna vez te vuelves a casar, podrías estar cometiendo adulterio continuo a los ojos de Dios. Eso no es solo legalismo, es tormento. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Leamos las Escrituras. La gente a menudo cita con lentitud, cuidadosamente, con todo el peso que merecen,
Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada de su marido, comete adulterio. Lucas 16:18. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10:11-12. A primera vista, estas son palabras duras e intransigentes, y fueron pronunciadas directamente por Jesús mismo. Pero si no nos detenemos, si no preguntamos qué significa realmente Jesús y a quién se dirige, reduciremos la sabiduría divina a una distorsión peligrosa. Descompongámoslo. Primero, el contexto importa. En Lucas 16, Jesús está reprendiendo a los fariseos, hombres que eran notorios por manipular la ley, repudiar a sus esposas por razones triviales y volverse a casar a voluntad, todo mientras reclamaban rectitud. El divorcio se había convertido en una herramienta para la indulgencia y la conveniencia, y Jesús los confronta directamente. No se dirige a los quebrantados de corazón, se dirige a los de corazón endurecido, aquellos que usan el permiso legal como una tapadera para la traición espiritual. Por eso no incluye aquí la cláusula de excepción, porque sus motivos eran corruptos, no dolorosos. En este contexto, las palabras de Jesús actúan como un bisturí que corta a través de la hipocresía, revelando la verdadera intención del corazón. Segundo, la frase «comete adulterio» en estos versículos no es necesariamente una declaración de culpa eterna sobre cada persona que se ha vuelto a casar. Es una acusación espiritual contra aquellos que abandonan un pacto frívolamente para perseguir otros sin causa. En otras palabras, si tu primer matrimonio no se rompió por motivos bíblicos, entonces tu nuevo matrimonio comienza en pecado. Es una advertencia sobre la seriedad del compromiso matrimonial y la ligereza con la que a menudo se trata en la sociedad y, lamentablemente, a veces incluso dentro de la comunidad de fe. Pero, ¿significa eso que todo nuevo matrimonio es pecado? ¿Que es siempre adulterio? Aquí es donde la misericordia y la claridad se encuentran. Si tu primer matrimonio terminó debido a adulterio impenitente, abandono por parte de un no creyente o abuso que refleje un comportamiento de ruptura de pacto, entonces el nuevo matrimonio no es condenado en las Escrituras. De hecho, Pablo dice, «No estáis bajo servidumbre en tales casos», y no estar bajo servidumbre significa ser libre, no solo del matrimonio, sino de las restricciones que lo seguirían. Debemos recordar que Dios no ata a las personas en situaciones imposibles. No te llama a permanecer legalmente divorciado, emocionalmente destrozado y relacionalmente exiliado por el resto de tu vida si el pacto fue bíblicamente roto. Eso no es misericordia, es encarcelamiento. Dios es un Dios de segundas oportunidades y su gracia es más grande que cualquier error humano, siempre que haya un corazón arrepentido. Pero, ¿qué pasa si no fuiste tú quien presentó la demanda? ¿Qué pasa si el divorcio ocurrió antes de que conocieras la verdad? ¿Qué pasa si te volviste a casar fuera de los motivos bíblicos, antes de entender siquiera lo que significaba el pacto? Ahora entramos en la verdadera lucha, las preguntas que la gente hace con voces temblorosas. ¿Es válido mi matrimonio actual? ¿Lo reconoce Dios? ¿Necesito arrepentirme o separarme? Y aquí es donde debemos volver al corazón del Evangelio. Sí, Jesús llamó al nuevo matrimonio, después de un divorcio indebido, una forma de adulterio. Pero el adulterio no es un pecado imperdonable, no es un estado de condenación eterna, es una violación que requiere arrepentimiento. En Juan 8, una mujer sorprendida en el acto de adulterio es llevada ante Jesús. Según la ley, debía ser apedreada. Pero Jesús, lleno de verdad y gracia, la mira a los ojos y dice, «Ni yo te condeno, vete, y no peques más». No minimiza su pecado, lo nombra, pero no la destruye, la restaura. Y ese es el patrón que seguimos. Si tu nuevo matrimonio comenzó en pecado porque tu pacto anterior no fue bíblicamente liberado, entonces debes arrepentirte. Pero el arrepentimiento no siempre significa disolver tu matrimonio actual. De hecho, en ninguna parte de las Escrituras, Dios manda a una pareja que se ha vuelto a casar a divorciarse para deshacer un error anterior. ¿Por qué? Porque Dios no es solo un hacedor de pactos, es un redentor de pactos. Si llegaste a Él ignorante, rebelde o confundido, y ahora ves la verdad, tu llamado es a confesar, rendirte y caminar en fidelidad de ahora en adelante. No rompes tu segundo matrimonio para probar lealtad al primero. Consagras el que tienes ahora, eso es lo que hace la gracia. David cometió adulterio con Betsabé,
luego asesinó a su marido. Su matrimonio comenzó con sangre y traición, y sin embargo, cuando David se arrepintió y Dios trajo sanidad, él permitió que su unión se mantuviera, y de ella vino Salomón, un hijo de sabiduría y un testimonio de redención. Tu historia puede haber comenzado en cenizas, pero eso no significa que no pueda terminar en gloria. Aún así, seamos claros, el nuevo matrimonio nunca es un botón de reinicio, no es una recompensa, no es una escapatoria garantizada de la soledad, es un nuevo pacto, y exige la misma seriedad, la misma fidelidad y la misma sumisión al diseño de Dios que el primero. No es una licencia para la imprudencia, sino una invitación a la redención, a la construcción de algo nuevo sobre los cimientos de la verdad y el arrepentimiento. Entonces, ¿qué debes hacer si estás divorciado y no te has vuelto a casar? Busca la voz de Dios antes de buscar otra relación. No te apresures, no asumas la libertad. Examina la causa, el pacto y la claridad de la palabra de Dios. Si te has vuelto a casar y cargas con culpa, arrepiéntete donde sea necesario. Confiesa tu pasado y encomienda tu matrimonio actual a Dios con santidad. Que tu pacto actual sea uno de verdad, no de presunción. Si fuiste el abandonado, que luchó por la reconciliación pero fue abandonado, sabe esto: Dios te ve, no te culpa por lo que otra persona destruyó. Y si estás en un segundo matrimonio que comenzó con engaño o pecado, Dios todavía puede sacar belleza de él, pero solo si lo llevas plenamente a la luz. Esto no es sobre condenación, es sobre claridad, y la verdad es que Jesús no temía llamar al pecado por su nombre, pero tampoco temía redimirlo. Así que, hacemos la pregunta difícil: ¿puede una persona divorciada volver a casarse? La respuesta no es simple, pero es segura. Sí, si el pacto fue roto por motivos bíblicos. Sí, si se ha hecho arrepentimiento donde era necesario. Sí, si ahora caminas en verdad, santidad y un corazón sometido a Dios. La gracia no borra la responsabilidad, pero la gracia abre un camino hacia adelante. Ahora que hemos explorado el lado teológico, ¿qué sucede cuando la emoción entra en la historia? ¿Qué pasa con el que no se fue? ¿Qué pasa con el cónyuge que se mantuvo fiel, oró, esperó y aún así terminó solo? ¿Tiene Dios algo que decir a los inocentes? Sí, y lo que dice está lleno de justicia, amor y sanidad. Vayamos allí. Existe un tipo de silencio que sigue al divorcio del que la mayoría de la gente no habla, no el silencio del pecado, sino el silencio de la inocencia, de la espera, de la súplica, de haber sido abandonado cuando nunca quisiste irte en primer lugar. No traicionaste el voto, no presentaste los papeles, no buscaste a otra persona, te quedaste, oraste, perdonaste, lloraste, y ellos aún así se fueron, y ahora estás aquí, aferrado a un pacto roto que nunca elegiste destrozar, preguntándote qué ve Dios cuando te mira. Después de toda la teología, todas las reglas, todas las preguntas sobre adulterio y abandono, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay del que fue fiel hasta el final y aún así terminó solo? Este es el dolor que la mayoría de la gente no ve, porque el mundo no recompensa el quedarse, recompensa el seguir adelante. Y sin embargo aquí estás, quizás todavía usando el anillo, quizás todavía arrodillado en oración, quizás todavía manteniendo la esperanza de que lo que se rompió algún día pueda ser restaurado. Pero en el fondo, incluso la esperanza se cansa, y en algún momento empiezas a preguntar: ¿lo vio Dios? ¿Lo recuerda? ¿O soy ahora simplemente olvidado, excluido tanto del pacto como del futuro? Empecemos diciendo la verdad: Dios lo ve todo, y no solo los acontecimientos, sino los motivos. Él ve quién suplicó por la reconciliación, quién eligió el arrepentimiento, quién se quedó despierto por la noche clamando por sanidad. Él ve cuando un cónyuge lo sigue y el otro se aleja, no solo físicamente, sino espiritualmente, no solo en el comportamiento, sino en el corazón. Y Él llama a esa persona inocente. Esto no quiere decir que no existiera pecado en ambos lados. Nadie está exento de culpa ante un Dios santo. Pero cuando un cónyuge lucha por mantener el pacto y el otro lo rompe, Dios traza una línea clara, y Él no solo observa, defiende. El Salmo 34:18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Isaías 54:6-7 se hace eco de esta tierna promesa. Te llamará Jehová como a mujer abandonada y afligida de espíritu, y como a la mujer de la juventud que es repudiada, ha dicho tu Dios. Por un breve momento te abandoné,
pero con gran compasión te recogeré. ¿Escuchas el corazón de Dios en eso? No te habla como a un fracaso, te habla como a una novia abandonada, a quien Él mismo consolará y restaurará. De hecho, la imaginería en Isaías no es teórica, es personal. Dios usa el lenguaje del abandono matrimonial para describir cómo Él mismo fue tratado por su pueblo y cómo Él mismo anhelaba redimirlos. Así que, si eres el que ha sido abandonado, no estás fuera de la compasión de Dios. Eres la imagen exacta de ella. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Volvamos a la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7. Pero si el incrédulo se separa, déjalo separarse. En tal caso, el hermano o la hermana no están bajo servidumbre. 1 Corintios 7. 15. Esta es una de las declaraciones de libertad más claras para el inocente en toda la Escritura. Si tu cónyuge se fue y era impenitente, no creyente o persistentemente rebelde, no estás atado. No estás encadenado a su decisión. No estás espiritualmente obligado a pasar el resto de tu vida esperando a alguien que ya ha roto el voto. Y sí, eso incluye los casos en que el cónyuge que se va todavía se considera cristiano, pero vive en abierta rebelión. Pablo no creó una categoría legal, dio una espiritual. Esta persona está realmente sometida a Cristo o se ha alejado en corazón y acción. Si lo ha hecho, y si la reconciliación ya no es posible, entonces la Escritura dice que eres libre. Libre para reconstruir, libre para volverte a casar, libre para sanar, sobre todo, libre de culpa. Pero hablemos de la vergüenza oculta que aún persiste. Porque incluso cuando sabes que no estás atado, es difícil silenciar los susurros. Quizás si hubiera orado más fuerte, quizás si hubiera sido más paciente, quizás si hubiera aguantado un poco más. Esa es la voz de la condenación, y no proviene del Señor. Romanos 8:1 sigue en pie. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tu corazón estaba sometido, si tus manos estaban abiertas, si amaste y perdonaste, y aún así fuiste abandonado, entonces escucha esto claramente: no eres culpable del pecado de otra persona. No eres la causa de su partida, y no estás bajo el juicio de Dios por sobrevivir al colapso que ellos crearon. Aún así, muchos se preguntan, ¿pero no debería esperar? ¿Qué pasa si regresan? ¿Qué pasa si Dios quiere reconciliarnos dentro de unos años? No hay una respuesta única para esto. La Escritura honra a quienes anhelan la reconciliación, pero también honra a quienes avanzan en paz cuando la reconciliación ha muerto claramente. La frase de Pablo es reveladora: déjalo separarse. En otras palabras, no te aferres a un fantasma. No construyas tu vida alrededor de alguien que ha elegido la oscuridad. No permanezcas en pacto con alguien de quien Dios te ha liberado. Dios nunca llama a sus hijos a martirizarse emocional o espiritualmente por una persona que rechaza su señorío. Nos llama a caminar en paz, y a veces, la paz significa aceptar lo que ha terminado. Entonces, ¿qué haces si eres el inocente? Lloras, sanas, llevas tu dolor a Dios, no con amargura, sino con verdad. Y luego le dejas escribir un nuevo capítulo, porque para eso fue siempre la cruz, no solo el perdón para el culpable, sino la restauración para el herido. Quizás nunca pensaste que estarías en este lugar. Quizás pensaste que la fidelidad sería suficiente para salvar el matrimonio, y quizás aún no entiendes cómo todo se desmoronó. Pero escucha esto de la boca del mismo Dios: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. Antes de cualquier cónyuge terrenal, antes de cualquier voto humano, fuiste amado por Dios. Todavía eres suyo. Todavía eres llamado. Todavía eres valorado. Y Él todavía está escribiendo tu historia. Así que, si eres el inocente, sí, hay esperanza. Sí, hay sanidad. Y sí, puedes seguir adelante sin culpa. No porque el dolor no fuera real, sino porque Dios es justo. Porque Él defiende al abandonado, porque reconstruye las ruinas, porque no solo lamenta lo que se perdió, Él restaura lo que se rompió. Pero ahora hay un último grupo al que debemos hablar, y este lleva la carga más pesada de todas. ¿Qué pasa con el que se fue? ¿Qué pasa con el culpable? ¿Hay misericordia para ellos también? Llega un momento en cada historia rota, no cuando el dolor termina, sino cuando la culpa se vuelve más fuerte que el duelo. Una cosa es que pequen contra ti. Otra es enfrentarte a la pregunta que tanto nos esforzamos por suprimir:
¿Y si fui yo quien pecó? ¿Y si fui yo quien se rindió demasiado pronto? ¿Y si fui yo quien engañó, quien dejó de perdonar, quien endureció mi corazón, salió por la puerta o se casó con alguien nuevo sin buscar nunca el permiso de Dios? Y peor aún, ¿y si ni siquiera sabía que estaba mal en ese momento? Quizás creciste en una iglesia que nunca enseñó sobre el divorcio, o en una cultura donde el matrimonio era más legal que santo. Quizás la primera boda fue apresurada, los votos superficiales y las peleas más profundas que la fe. No conocías la palabra pacto, solo conocías el conflicto. Y para cuando conociste a Jesús, todo había terminado. O quizás sí sabías, quizás escuchaste las advertencias, leíste los versículos y aún así seguiste adelante, esperando que Dios entendiera o al menos mirara para otro lado. Pero ahora, en este lado de la gracia, las preguntas llegan como olas. ¿Arruiné mi llamado? ¿Es ilegítimo mi nuevo matrimonio? ¿Está Dios enojado conmigo? Aún así, no podemos escapar de estas preguntas con clichés. Debemos atravesarlas con la verdad, y el único lugar para empezar es donde todo pecado termina, en el trono de la misericordia. Porque mucho antes de que fallaras, Jesús lo sabía, y mucho antes de que te arrepintieras, Él abrió un camino. Vayamos a la historia de la mujer samaritana en el pozo, Juan 4. Ella llegó al mediodía, sola, no porque fuera conveniente, sino porque estaba avergonzada. En su pueblo, no era conocida por su nombre, sino por su historia, 5 maridos, y el hombre con el que vivía ahora, no su marido, divorciada, deshonrada, descalificada. Pero cuando Jesús le habló, no comenzó con su pecado, comenzó con su sed. Si conocieras el don de Dios, dijo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Espera, ¿qué? Él no ofrece condenación. Ofrece agua viva a la mujer con más rupturas relacionales de los evangelios. Ella ni siquiera confesó primero. Él simplemente ofreció. Y luego nombró su historia. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Lo dice claramente, sin halagos, sin excusas, pero tampoco sin avergonzarla. Y en ese momento, algo sucedió. Algo más profundo que la doctrina. Ella no huyó, no discutió, creyó. Dejó su cántaro, corrió a la aldea, y la mujer que había sido fuente de chismes se convirtió en portavoz del Evangelio. Ese es el poder de la redención, no la eliminación de las consecuencias, sino la inversión de la vergüenza. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Significa esto: Dios se toma en serio el fracaso, pero se toma aún más en serio el arrepentimiento. Si te divorciaste por las razones equivocadas, dilo. Si te volviste a casar sin liberación bíblica, confiésalo. Si tu pasado está enredado, poco claro o lleno de compromisos, tráelo a la luz. Porque al enemigo le encantan las cosas ocultas, pero a Dios le encantan las honestas. No tienes que desentrañar cada detalle para sincerarte, solo necesitas preguntar, ¿traté el pacto de Dios con reverencia o lo traté como un contrato? Si la respuesta te traspasa, déjalo que lo haga. Eso no es rechazo, es una invitación. Pero escucha esto, el arrepentimiento no significa divorcio. Si estás en un segundo matrimonio, no importa cómo empezó. La Escritura no enseña que debas destruir tu hogar actual para hacer penitencia por tu pasado. Sí, Jesús dijo que el nuevo matrimonio después de un divorcio indebido era adulterio, pero el adulterio puede ser perdonado. Y una vez confesado, el pecado de cómo comenzó el matrimonio no invalida el pacto que ahora llevas. La historia de David y Betsabé lo prueba. La unión comenzó con sangre, con lujuria, con conspiración, pero cuando David se arrepintió, Dios no anuló el matrimonio, lo redimió, y de esa unión vino Salomón, un rey de paz y un linaje que un día llevaría al Mesías. Tu segundo matrimonio puede no haber comenzado en rectitud, pero puede ser redimido en rectitud si ahora se vive en verdad, amor y santa entrega. Dios no te pide que rebobines la cinta, te pide que redimas el futuro. Entonces, ¿por dónde empezar? Empiezas haciendo lo que hizo la mujer en el pozo. Reconoce la verdad y corre hacia Jesús de todos modos. Empiezas dejando que la gracia cuente una historia más fuerte que el fracaso. Empiezas rindiendo no solo tu pecado, sino tu vergüenza, porque la sangre de Jesús no fue derramada solo por mentirosos y asesinos. Fue derramada por los divorciados, por los confundidos, por los avergonzados, por los que no sabían lo que no sabían hasta que fue demasiado tarde.
Y la cruz no dice, arréglalo todo. Dice, ven, ven cansado, ven destrozado, ven honesto, y una vez que lo hagas, no vuelvas a la culpa, no te quedes encadenado a los susurros. Avanza en la luz, en la libertad, en la gracia del nuevo pacto, porque la redención no borra el pasado, lo convierte en un testimonio. No fuiste descalificado, no fuiste desechado, todavía eres llamado, y no eres la suma de tus peores decisiones, eres el producto de la mejor misericordia de Cristo. Entonces, ¿qué sigue? Ahora hacemos la última y más difícil pregunta de todas. ¿Cómo vivimos de ahora en adelante? ¿Cómo honramos a Dios en nuestras relaciones a partir de este momento? ¿Cuál es el llamado para cada creyente, casado, divorciado, vuelto a casar, soltero o esperando? La respuesta es más profunda que las reglas. Es el llamado a la santidad, y es el latido de lo que viene a continuación. Hay un momento después del arrepentimiento, después de las lágrimas, después de que el peso de la culpa finalmente se ha levantado, cuando una nueva pregunta surge en silencio. ¿Ahora qué? Has confesado el pecado, has afrontado la verdad, has sentido el aguijón y has probado la misericordia. Pero, ¿cómo vives a partir de este día de una manera que honre a Dios? ¿Cómo te aseguras de no volver atrás, de no repetir los mismos ciclos, de no entrar en otra relación ciego, herido o rebelde? Aquí es donde muchos se quedan atascados, porque una vez que llega la gracia, el enemigo cambia de táctica, deja de acusarte de tu pasado y empieza a susurrar miedo en tu futuro. Nunca lo harás bien, volverás a fallar, no eres digno de algo nuevo, pero esas voces no son de Dios. Son del abismo, tratando de arrastrarte de nuevo. La pregunta no es, ¿puede Dios perdonarte? Ya lo ha hecho. La verdadera pregunta es, ¿le permitirás ahora que te guíe? Porque la gracia nunca fue pensada para ser el final de tu historia. La gracia es el principio de la restauración. Pero la restauración no es magia. Es un camino, uno angosto, que pocos andan, pero que siempre conduce a la paz. Y comienza aquí. Dios no solo está interesado en arreglar tu historial matrimonial, Él quiere transformar tu relación con Él mismo. Esa es la base, porque cuando tu relación con Dios se convierte en tu primer pacto, toda otra relación tiene la oportunidad de volverse santa. Así que, caminemos por el mapa, no una fórmula, no una lista de verificación, sino un camino santo para honrar a Dios después de los escombros del divorcio. Primero, busca la sanidad antes de buscar el amor. Muchos se apresuran a una nueva relación porque están desesperados por olvidar la última. La soledad se convierte en una voz fuerte, la intimidad emocional se convierte en una droga, y en poco tiempo están escribiendo una nueva historia con la misma tinta rota. Pero escúchame, Dios no tiene prisa. No necesitas una relación para sentirte completo. Necesitas tiempo para sanar, tiempo para llorar, tiempo para dejar que Dios te revele los puntos ciegos que llevaron a la caída. Ya sea que fueras el ofensor o la víctima, el divorcio deja marcas, no las cubras, deja que Dios las limpie. Segundo, redefine lo que significa el amor. El mundo dice que el amor es química, compatibilidad, mariposas, buen momento. La Biblia dice que el amor es pacto, sacrificio, verdad y santidad. Si has pasado por un divorcio, especialmente si implicó traición o abandono, tu visión del amor puede estar distorsionada. Puedes anhelar el afecto más que la verdad, puedes desear seguridad sin sacrificio. Pero Dios quiere renovar tu mente. Eso significa aprender a amar, como lo describe 1 Corintios 13. No solo recibir ese tipo de amor, sino darlo, paciente, amable, no egoísta, no guardando rencor, regocijándose en la verdad, soportándolo todo. Ese es el estándar. Y tercero, camina en santidad sexual, y seamos honestos, aquí es donde muchos vuelven a caer. El divorcio a menudo deja deseos profundos insatisfechos, ya sean físicos, emocionales o espirituales. El hambre de ser deseado y tocado puede llevar al compromiso, pero la Escritura nunca baja el listón basándose en nuestro dolor, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 1 Tesalonicenses 4:3-4. Ya sea que estés soltero, saliendo de nuevo, o ya vuelto a casar, honra a Dios con tu cuerpo. La santidad no es una carga, es un escudo. Si estás vuelto a casar, sé fiel con urgencia y pureza. Si estás soltero,
No despiertes el amor antes de tiempo. Dios no retiene la alegría, la preserva para el pacto. Cuarto, busca consejo sabio. Una de las peores decisiones que puedes tomar después del divorcio es aislarte. Necesitas personas que te digan la verdad. Necesitas mentores espirituales. Necesitas pastores que no te halaguen, sino que te llamen de vuelta cuando tu corazón se extravíe. Necesitas dejar de esconderte, y si la última iglesia te falló, busca una que no lo haga. No estás destinado a recorrer este camino solo. Deja que otros caminen a tu lado, no para avergonzarte, sino para estabilizarte. Quinto, aprende a perdonar sin regresar. El perdón no siempre significa reconciliación. Hay relaciones que nunca deben reanudarse, pero el perdón debe seguir ocurriendo por tu bien y por la gloria de Dios. Suelta el deseo de tomar represalias. Suelta la fantasía de que se den cuenta de todo lo que hicieron mal. Libéralo no porque tuvieran razón, sino porque ahora estás caminando en la luz, y no hay lugar en la luz para la amargura. Sexto, honra tu pacto ahora, sin importar cómo comenzó. Si estás en un segundo matrimonio que comenzó en pecado pero ahora ha sido entregado a Cristo, trátalo como sagrado. No lleves viejas culpas a un nuevo terreno. No dejes que tu pecado pasado justifique la pereza o la distancia. Ama a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia. Construye algo santo, que este matrimonio sea tu ofrenda. Empieza de nuevo, no fingiendo que el pasado no sucedió, sino eligiendo vivir ahora como si Dios mismo estuviera mirando y sonriendo, porque lo está. Y séptimo, deja que tu historia se convierta en la sanación de otra persona. No tienes que predicar, no tienes que escribir un libro, pero alguien está pasando por lo que tú sobreviviste, y tu testimonio podría ser la voz que los saque del abismo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus peores errores. Los convierte en armas de compasión. Entonces, ¿cómo honras a Dios después del divorcio? Detienes el ciclo, pones todo deseo bajo su autoridad, llevas todo pensamiento cautivo, caminas en pureza, dices sí a la verdad incluso cuando te cuesta, amas lentamente y perdonas completamente, y lo mantienes a Él primero todos los días. Puede que hayas entrado en este tema lleno de miedo, puede que hayas venido esperando juicio, pero si has llegado hasta aquí, todavía estás escuchando, todavía tienes hambre, todavía estás buscando, y eso solo es la evidencia de que Dios no ha terminado contigo. Así que, no importa dónde estés, soltero, vuelto a casar, confundido, todavía sanando, tu historia no termina en fracaso. Termina en fidelidad, porque sirves a un Dios que no solo restaura matrimonios, restaura personas. Y ahí es donde cerramos este viaje. Devolvamos todo a Él en oración. Nuestros corazones, nuestros errores, nuestros pactos y nuestra esperanza. A estas alturas, has caminado por las cenizas y los altares. Has visto el dolor de Moisés, la confrontación de Jesús, la misericordia de Pablo y el dolor de la mujer samaritana. Has enfrentado el silencio de la traición, el anhelo de la espera, el miedo a la culpa, la agonía del abuso y la vergüenza del fracaso. Te has mirado al espejo y te has hecho preguntas difíciles, y quizás, a través de todo ello, una verdad finalmente se ha asentado en tu alma. Esto no es solo doctrina, es una herida. El divorcio y el nuevo matrimonio no son temas académicos, son historias grabadas en corazones reales. Viven en lágrimas silenciosas después de que los niños se acuestan, persisten en los pasillos de los tribunales de familia y en los bancos de los domingos por la mañana, acechan en hilos de mensajes de texto nunca respondidos, resuenan en votos matrimoniales pronunciados demasiado rápido o rotos demasiado pronto. Y sin embargo, Dios no te ha abandonado en ello. Desde las primeras palabras en Génesis, el matrimonio fue diseñado para ser sagrado, una imagen de Cristo y su novia, un vínculo no solo de afecto sino de pacto. Cuando ese vínculo se rompe, ya sea por el pecado, la dureza del corazón, la violencia o la confusión, algo santo se desgarra. Pero la historia no termina con lo que se desgarró, continúa con lo que Dios mismo vino a restaurar. Porque Jesús no vino solo a definir los límites del pacto, vino a sanar los corazones aplastados por Él. Entró en un mundo lleno de relaciones rotas, y en lugar de descartar a la gente, escribió nuevos comienzos. Conoció a mujeres con historias destrozadas y les dio agua que nunca se agota. Enseñó a los hombres a amar a sus esposas no como la cultura lo permitía,
sino como Cristo mismo a María. No ignoró el dolor, entró en él y trajo verdad con compasión. Entonces, ¿dónde te deja eso? Si estás divorciado, Dios no ha terminado con tu historia. Si te has vuelto a casar, Dios no está maldiciendo tu hogar. Te está llamando a construirlo sobre la verdad. Si estás soltero de nuevo, Dios ve el dolor y te toma de la mano en la espera. Si te avergüenzas de lo que has hecho, Él no está sorprendido. Está extendiendo la mano. No estás descalificado, no estás olvidado, no eres indigno de restauración, y eso no es una ilusión, es el corazón del Evangelio. Jesús no solo murió por los pecados que cometemos en público, murió por los que llevamos en secreto, los que nadie más ve, los arrepentimientos solitarios, los compromisos silenciosos, las oportunidades perdidas de perdonar. El susurrado, debería haberlo sabido mejor, y si confesamos, Él redime plena, libre y eternamente. Él restaura mi alma, dice el salmista, no solo sana, sino restaura. Él devuelve lo que se perdió. Él reescribe lo que fue corrompido. Planta jardines en lugares que una vez pensamos que eran desiertos. Así que hoy, ya sea que estés casado de nuevo, separado, soltero, esperanzado, afligido o sanando, camina en la luz. No dejes que el enemigo te encadene al pasado. No dejes que las opiniones de los demás se vuelvan más fuertes que la palabra de Dios. No permanezcas en silencio cuando el Espíritu está hablando, y no te conformes con una sanación a medias. Fuiste hecho para el pacto, sí, pero más que eso, fuiste hecho para la comunión con un Dios que sabe cómo llevar a los quebrantados de corazón. Así que, oremos. No solo por respuestas, sino por sanidad. No solo por claridad, sino por coraje. No solo por misericordia, sino por misión. Oración. Padre, venimos a ti no como personas perfectas, sino como personas en proceso. Algunos de nosotros llevamos el dolor de la traición, otros, la vergüenza del fracaso. Algunos se aferran al dolor de lo que pudo haber sido o de lo que nunca fue. Pero tú eres el Dios que ve cada lado de la historia. Ves al que fue abandonado, ves al que se alejó en rebelión, ves al que nunca supo y al que sí lo sabía, pero actuó de todos modos, y aún así, no te apartas. Eres el que redime lo que la gente llama arruinado. Eres el que pronuncia paz en medio del caos. Eres el que levanta al abatido y pone una corona sobre aquellos que pensaron que serían descartados para siempre. Dios, te pedimos ahora mismo por cada hombre y mujer que escucha, que ha pasado por el divorcio, por el silencio, por la confusión. Ven y sana, que la vergüenza sea destrozada por la verdad, que la condenación sea silenciada por la gracia, que cada lie sea reemplazada por tu voz. Oramos por aquellos que fueron víctimas, protégelos, restauralos, enséñales que no están definidos por lo que les hicieron, sino por lo que tú hiciste por ellos. Oramos por aquellos que pecaron, dales el valor para confesar, la humildad para arrepentirse y la fuerza para avanzar sin culpa. Oramos por aquellos en segundos matrimonios, bendice su pacto, llena sus hogares con santidad, que lo que comenzó en debilidad se complete en rectitud. Oramos por los solteros y los que esperan, guarda sus corazones, enséñales paciencia, que confíen en ti más que en su soledad. Y sobre todo, Señor, haznos un pueblo de verdad, no solo que conozca las reglas, sino que viva por el Espíritu. Honremos el matrimonio, te honremos a ti, y que nuestras historias sean un testimonio no de perfección, sino de tu poder para restaurar todas las cosas. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.